haberme perdonado. Yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Muy buenos días tengan todos. En la actividad anterior nos referimos a los músculos que nos ayudan en la comunicación, habilidad tan importante en el hombre en su vida social, los músculos mímicos. Abordamos también aquellos que nos facilitan el tratamiento de los alimentos a través de su trituración en la boca, así como un importante grupo de músculos del cuello vinculados, entre otros, con el movimiento de la cabeza. Hoy comenzaremos a estudiar las características morfofuncionales de los músculos del tronco, tan extensos y potentes como el árbol de tule, único en la flora latinoamericana, con 40 metros de altura y 550 toneladas de peso. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las acciones generales de los músculos del tronco a partir del conocimiento de las inserciones de origen y terminación de sus principales grupos musculares, la dirección de sus fibras e inervación, así como describir las características morfofuncionales del músculo diafragma e interpretar las características morfofuncionales del conducto o canal inguinal y las consecuencias de sus lesiones. La musculatura del tronco se divide para su estudio en tres grupos: músculos del dorso, que ocupan el espacio comprendido entre el occipucio y la región glútea; músculos del tórax, que cubren la caja torácica por sus caras anterior, laterales e inferior; y músculos del abdomen, que forman íntegramente sus paredes anterolaterales, inferior y parte de la posterior. En cada uno de ellos estudiaremos constitución, situación, inserciones de origen y terminación, acciones e inervación por grupos. Además, se estudiarán las características particulares de los músculos más representativos. Los músculos del dorso están organizados en tres planos según su profundidad: los superficiales, situados por debajo de la piel y el tejido celular subcutáneo; los intermedios, que constituyen un plano muscular situado por debajo de los músculos superficiales; y los profundos, cubiertos por los músculos del grupo intermedio. Los músculos del dorso realizan una importante función en el mantenimiento del equilibrio corporal durante la mecánica animal, lo que explica que sea el grupo más numeroso del organismo. Como puede apreciarse en la imagen, los elementos que integran dichos grupos tienen formas muy diversas en correspondencia con sus funciones. El plano superficial lo forman músculos que unen el miembro superior al tronco, extendiéndose entre ambos, como el trapecio, relacionado además con la motilidad de la cabeza. El plano intermedio está formado por dos músculos, denominados serratos posteriores, que algunos autores incluyen en el tórax. El plano profundo está constituido por los músculos autóctonos o propios del dorso, denominados también de los canales vertebrales, debido a que ocupan el espacio entre las apófisis espinosas y las transversas. La fascia toracolumbar es una amplia lámina que cubre por detrás las masas musculares, convirtiendo estos canales en estuches osteofibrosos. El grupo profundo
interviene en la estabilidad de la columna vertebral. Estos músculos tienen gran variabilidad tanto individual como en relación con la edad y con las regiones de la columna vertebral. La actividad física higiénica durante los primeros años de la vida es muy útil para fortalecer estos músculos y prevenir posibles deformaciones de la columna vertebral. La mayoría de los músculos superficiales son anchos y están extendidos entre las vértebras y los huesos del cinturón escapular. Integran este grupo el trapecio, el dorsal ancho, los romboides mayor y menor y el músculo elevador de la escápula. La inserción de origen del trapecio es extensa, yendo por la línea media desde el occipital hasta el proceso espinoso de la última vértebra torácica. Sus fibras toman 3 direcciones diferentes para terminar en el extremo lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula. El acortamiento de cada uno de estos grupos de fibras atraerá el cinturón de acuerdo a la dirección específica de sus fibras, mientras que la contracción del músculo en conjunto llevará la raíz del miembro hacia atrás y medialmente. Este músculo migró de la cabeza al dorso, por lo que recibe su inervación principalmente del 11º nervio craneal. El dorsal ancho inicia sus inserciones cubierto por el trapecio en el vértice de los procesos espinosos de las últimas vértebras torácicas, continuándose por la línea media hasta la cresta sacra mediana y lateralmente hasta la cresta ilíaca y la cara externa de las 4 costillas inferiores. Desde allí, las fibras se extienden hasta la extremidad proximal del húmero, donde terminan fijándose en la cresta del tubérculo menor. Por haber migrado del miembro superior al dorso, recibe su inervación del plexo braquial. Su contracción provoca la rotación medial y el descenso del húmero. La parte inferior del músculo presenta una amplia aponeurosis, la fascia toracolumbar, que le sirve de inserción y que forma una vaina fibrosa a los músculos del grupo profundo. También en el plano superficial, por debajo del trapecio, encontramos 2 músculos que, partiendo de la columna vertebral, van a terminar en la escápula, los músculos romboides y elevador de la escápula. Los romboides se extienden desde los procesos espinosos de las últimas vértebras cervicales y primeras torácicas hasta el borde medial de la escápula, por lo que al contraerse tiran de esta hacia arriba y medialmente. El elevador de la escápula va desde los procesos transversos de las primeras vértebras cervicales hasta el ángulo superior de la escápula, por lo que al contraerse provoca el ascenso del cinturón. Estos músculos también son inervados por ramos del plexo braquial. Los músculos superficiales pertenecen al grupo que algunos autores denominan superficiales insertados en el cinturón y en el húmero. Cuando retiramos el plano superficial de los músculos del dorso, encontramos los músculos serratos póstero superior y póstero inferior, los que constituyen la capa intermedia, que algunos autores consideran dentro de la superficial y la diferencian del grupo antes descrito por no tener inserción en el cinturón. Ambos músculos serratos posteriores se inician en procesos espinosos, el superior al final de la región cervical e inicio de la torácica, y el inferior al final de la torácica e inicio de la lumbar. También ambos terminan en la cara externa de 4 costillas, con la diferencia de que el superior abarca de la 2ª a la 5ª y el inferior de la 9ª a la 12ª. Su dirección no es igual. Aunque ambos se dirigen lateralmente, el superior va hacia abajo
y el inferior hacia arriba. Esto implica que sus acciones sobre las costillas sean antagónicas. Los superiores las elevan y ensanchan el tórax, siendo inspiradores, mientras que los inferiores las descienden y son expiradores. Su origen, relacionado con las costillas, hace que reciban inervación de los nervios intercostales. Cuando se retiran del dorso los músculos de los planos superficial e intermedio, nos encontramos con los profundos. Estos son los primeros en desarrollarse en la ontogénesis y conservan su estructura metamérica derivada de su origen somítico. Estos músculos también se disponen en dos planos, el más superficial, situado inmediatamente por debajo de los serratos, es el erector espinal, por debajo del cual se encuentran pequeños músculos organizados en tres sistemas: interespinoso, intertransverso y transverso espinoso. Estos músculos preservan a la columna vertebral de deformaciones, lo que explica la importancia de su fortalecimiento en edades tempranas y lo oportuno de educar a las madres y personal encargado del cuidado de los niños para evitar que los mismos adopten posiciones viciosas. El músculo erector espinal o erector de la columna vertebral es potente y está constituido por tres músculos fasciculados: el iliocostal, el longísimo y el espinoso, situados en los canales vertebrales. Su inicio es común por medio de un tendón ampliamente extendido en la región lumbosacra, en sitios comunes con el origen del dorsal ancho, pero adhiriéndose además a ligamentos de la pared de la pelvis. Las fibras en su ascenso se separan en tres fascículos: el lateral o iliocostal, el intermedio o longísimo y el medial o espinoso, que se reconoce solo en la región torácica. La función de los músculos erectores espinales es importante como agonistas en la extensión de la columna vertebral, pero participan como sinergistas en las rotaciones de la misma y evitan la flexión de la columna durante la realización de otros movimientos corporales. El sistema transverso espinoso es un conjunto de músculos situados profundamente en los canales vertebrales, extendido desde el sacro hasta el occipital. Se compone de fascículos de longitud variable que, originados en los procesos transversos, se extienden hasta procesos espinosos de niveles superiores. Los más cortos y profundos se extienden por sobre una o dos vértebras y se denominan rotadores. Los de longitud intermedia se extienden sobre 3 o 4 vértebras y reciben el nombre de multífidos, y los más superficiales saltan por sobre 4 vértebras o más y se nombran semiespinosos. Este sistema experimenta una especialización en la región suboccipital, conformando el grupo del mismo nombre, constituido por los músculos oblicuos superior e inferior y los rectos medial y lateral. El sistema de músculos intertransversos e interespinosos está constituido por pequeños fascículos musculares que unen las apófisis o procesos transversos y espinosos respectivamente entre sí. Se encuentran más desarrollados en las regiones cervical y lumbar y actúan como ligamentos de unión entre las vértebras, participando en la extensión de la columna.
En la misión de mantener erguido el tronco, la distribución de los músculos profundos en pequeños fascículos aislados permite distribuir la fuerza en un área más extensa. Su contracción unilateral conjunta provoca la lateralización del tronco. Los multífidos y rotatorios en contracción combinada participan en la rotación de la columna vertebral. Todos los músculos autóctonos o profundos del dorso son inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Existen algunos intertransversarios y ciertos fascículos localizados solamente en la región torácica, denominados elevadores de las costillas, que tienen origen ventral y migraron al dorso, por lo que son inervados por los ramos ventrales de los nervios espinales. Existe un músculo situado en la parte posterior del cuello por debajo del trapecio y del serrato póstero superior, que algunos autores incluyen en el grupo de los profundos del dorso y otros entre los posteriores del cuello. Es el músculo esplenio de la cabeza y el cuello, que deben revisar de forma independiente. En resumen, la mayor parte de los músculos del dorso derivan de los miotomas de esta región y ocupan una posición profunda, mientras que sobre ellos se disponen músculos que migraron desde la cabeza y el miembro superior y que ocupan una posición más superficial. El presente cuadro es una guía para el estudio independiente de los músculos del dorso. Es importante que sigan las orientaciones de su CD, donde queda claro que las inserciones y funciones individuales que necesitan memorizar de este grupo de músculos son solamente las de los músculos superficiales e intermedios, mientras los profundos se estudiarán por grupos. Seguidamente, estudiaremos los músculos dispuestos ventralmente en el tronco, derivados de los hipómeros de las regiones cervical, torácica y abdominal. Los de la región cervical ya fueron estudiados como músculos del cuello, por lo que estudiaremos aquí tórax y abdomen. La musculatura del tórax está compuesta por músculos que se originaron en la superficie y se desplazaron hacia el esqueleto del miembro superior, y músculos propios del tórax que participan en la constitución de su pared. Los músculos del tórax relacionados con el miembro superior son el pectoral mayor, el pectoral menor, el subclavio y el serrato anterior. El pectoral mayor es un músculo voluminoso que se inicia en la mitad medial de la clavícula, en la cara anterior del esternón y de los cartílagos costales de las costillas verdaderas, así como en la hoja anterior de la vaina de los rectos abdominales. Desde estas inserciones de origen, las fibras convergen y se dirigen a la cresta del tubérculo mayor del húmero. La contracción de este músculo produce la aducción del brazo y su rotación medial. Este es un músculo donde las inserciones fija y móvil se alternan con frecuencia, conocimiento que es de utilidad en la asistencia a pacientes con insuficiencia respiratoria, por lo que deben profundizar en estos aspectos en su estudio independiente. En ocasiones, el músculo puede estar ausente de manera parcial o total, constituyendo la anomalía de Poland, como se muestra en esta imagen. Este defecto afecta poco la función y se relaciona en algunos casos con ausencia de la glándula mamaria o hipoplasia del pezón, con braquidactilia y sindactilia. Si retiramos este potente músculo, podemos observar otros dos. El músculo pectoral menor
se encuentra situado inmediatamente por debajo del pectoral mayor. Se inicia en la cara externa de las costillas de la segunda a la quinta y sus fibras se dirigen hacia arriba y lateralmente para terminar insertándose en el proceso coracoideo de la escápula. Al contraerse, el músculo atrae la escápula hacia adelante y hacia abajo. Cuando se apoyan con firmeza los miembros superiores, este músculo se une al pectoral mayor en la acción de elevar las costillas, por lo que cumple la función de inspiradores auxiliares. Deben intercambiar con sus profesores las posiciones precisas en que esto se logra y comprobar su aplicación en situaciones concretas de la práctica médica. El músculo subclavio es una estructura pequeña extendida entre la clavícula y la primera costilla y sirve de refuerzo a la articulación esternoclavicular. El músculo serrato anterior está situado sobre la cara lateral de la caja torácica. Se inicia por 9 digitaciones en la cara externa de las primeras 9 costillas, a las que abraza al dirigirse al borde medial de la escápula donde termina. Este músculo y los romboides forman una faja que mantiene a la escápula adosada al tronco. En su contracción total y conjunta con los músculos romboides y trapecio, inmoviliza la escápula y la tracciona hacia adelante. Los 4 músculos del tórax relacionados con el miembro superior son inervados por ramos del plexo braquial. Seguidamente nos referiremos a los músculos propios del tórax. Las paredes esqueléticas de la región torácica son completadas por pequeños músculos que intervienen en la dinámica de las costillas. Los más representativos son los músculos intercostales, que se sitúan en diferentes planos, extendidos entre los bordes contiguos de 2 costillas vecinas. Se denominan intercostales externos, internos e íntimos. Los intercostales externos van desde el borde inferior de una costilla al borde superior de la costilla subyacente, describiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia adelante. Cubren el espacio comprendido entre los tubérculos costales por detrás y los cartílagos costales por delante, a partir de los cuales se continúan con una membrana intercostal. Al contraerse, tiran de las costillas hacia arriba, contribuyendo a la expansión del tórax óseo, por lo que son músculos inspiradores. El espacio entre los cartílagos costales es ocupado por una parte de los intercostales internos, que es también inspiradora. Los músculos intercostales internos se encuentran situados por dentro de los externos, extendidos desde el borde superior de una costilla hasta el borde inferior de la costilla suprayacente, cubriendo el espacio comprendido entre el ángulo de las costillas y el borde del esternón. El trayecto de sus fibras es perpendicular al del intercostal externo. Profundamente a estas fibras se encuentran otras con un trayecto semejante, que constituyen el músculo intercostal íntimo, separado de aquel por los vasos sanguíneos. Algunos autores consideran estos 2 músculos como uno solo con 2 hojas. Algunas fibras musculares irregulares se disponen por dentro de la superficie interna de la pared torácica, con la misma dirección de los intercostales internos, de los que se diferencian por su extensión. Son los músculos subcostales, también depresores de las costillas. El músculo transverso del tórax se dispone profundamente en la pared anterior,
con grandes variaciones individuales. Sus fibras se originan en la cara interna del cuerpo y del proceso sifoideo del esternón y se extiende lateralmente y hacia arriba para terminar en la cara interna de los cartílagos costales del segundo al sexto. Su contracción tira de las costillas hacia abajo, por lo que es un músculo espirador. Todos los músculos propios del tórax son inervados por los nervios intercostales que transcurren por el surco costal. Hemos estudiado hasta aquí los músculos que junto con las costillas y las vértebras torácicas forman las paredes anterior, laterales y posterior de la cavidad torácica. Pero la caja torácica tiene una base en forma de apertura oblicua que la comunica con la cavidad abdominal. Esta apertura torácica inferior presenta una pared o tabique músculo-membranoso que la independiza relativamente de la cavidad abdominal, denominado diafragma, con varios agujeros o hiatos por donde transitan importantes estructuras entre ambas cavidades. El músculo se fija periféricamente en los límites óseos de la apertura torácica inferior, desde donde sus fibras se proyectan hacia arriba adoptando la forma de cúpula, más alta en el lado derecho por la presión que ejerce por debajo el hígado. Una vista del diafragma desde la cavidad abdominal nos permite apreciar su forma aplanada y distinguir en el mismo dos partes, una muscular situada periféricamente y una tendinosa en posición central. En ambas se encuentran agujeros o hiatos para el paso de la vena cava inferior, la arteria aorta y el esófago, entre otros. Si observan detenidamente la lámina, podrán apreciar que cada agujero tiene características específicas. El situado a la derecha corresponde a la vena cava inferior, a cuyas paredes se adhiere, aunque permite además el paso del nervio frénico que inerva este músculo. Investiguen en su estudio independiente qué significación funcional tiene el hecho de que este orificio esté situado en el centro tendinoso. Los hiatos esofágico y aórtico están situados en su parte muscular. Traten de responder en intercambio con sus compañeros a qué se deben estas diferencias en la situación de los orificios. Por su inserción de origen es posible distinguir en la parte muscular del diafragma tres porciones: costal, esternal y lumbar. En esta imagen pueden apreciar que existen importantes diferencias entre las porciones en cuanto a su extensión y forma de inserción, lo que deben precisar en su estudio. La más compleja es la porción lumbar. Veamos sus características fundamentales. La porción lumbar se inserta por medio de un pilar y dos arcos a cada lado. Ambos pilares toman inserción de origen en las caras anterolaterales de los cuerpos y de los discos intervertebrales de las primeras vértebras lumbares. En su extremo superior, ambos pilares se fusionan por medio de un arco tendinoso, el ligamento arqueado medio. Los arcos del diafragma se sitúan lateralmente a los pilares. El medial se extiende entre el pilar y el vértice del proceso transverso de la primera vértebra lumbar, y el lateral desde este hasta el vértice de la 12ª costilla. Los arcos son diferentes por el músculo sobre el que se sitúan. En su estudio independiente deben precisar estas diferencias. De este modo, entre los pilares, el ligamento arqueado medio y la columna vertebral se forma un orificio triangular de paredes tendinosas
por donde transcurren la arteria aorta y el conducto torácico. Por encima y a la izquierda del mismo, los pilares forman el orificio o hiato esofágico, rodeado por un anillo muscular contráctil. A través del mismo transcurren el esófago y los nervios vagos. Con frecuencia, por encima del arco lateral, las fibras son escasas y dejan una zona desprovista de músculo que recibe el nombre de triángulo o trígono lumbocostal. En el estudio independiente, siguiendo las orientaciones del CD, deben investigar por qué en personas que tengan muy amplio este trígono, las infecciones pulmonares, como la tuberculosis, pueden transmitirse a los riñones o en sentido inverso. Este triángulo también constituye un punto débil que favorece que las vísceras abdominales puedan herniarse al tórax cuando ciertas condiciones lo propicien, como en los aumentos súbitos de la presión abdominal que suelen ocurrir en los aplastamientos. El diafragma tiene un origen mixto del septum transverso, de las membranas pleuroperitoneales, del mesenterio dorsal del esófago y de los componentes musculares de la pared corporal. Antes de pasar a los aspectos funcionales del diafragma, consideramos oportuno precisar que el mismo es un músculo plano de forma abovedada que presenta dos grandes partes, tendinosa y muscular, esta última con porciones lumbar, costal y esternal, así como que presenta tres hiatos denominados aórtico, esofágico y de la vena cava inferior, los que son usados además por otras estructuras para pasar entre las cavidades torácica y abdominal. Son frecuentes los defectos congénitos del mismo, justamente en la zona de debilidad antes mencionada, por ausencia de la membrana pleuroperitoneal, persistiendo una comunicación de amplitud variable que ocasiona la ocupación del tórax por vísceras abdominales y la hipoplasia pulmonar secundaria. Estos defectos en nuestros días pueden ser detectados e incluso corregidos quirúrgicamente intraútero. Entonces, debes tratar de explicar qué sucederá si en un accidente se produce una rotura de este músculo. Al elevarse y descender el diafragma, se modifican considerablemente los diámetros del tórax. Tomando inicialmente como punto fijo a las costillas, su contracción concéntrica hace descender el centro tendinoso y con ello aumenta el diámetro vertical del tórax. Cuando el centro tendinoso no puede descender más, por impedirlo las vísceras abdominales, se apoya sobre estas, convirtiendo en punto fijo el centro tendinoso, y entonces tira de las costillas y del esternón hacia arriba, por lo que aumenta también los diámetros antero-posterior y transverso del tórax. Las funciones del diafragma son muy importantes. Veamos un resumen. Es el músculo fundamental de la respiración, participando en sus dos etapas. Interviene en la prensa abdominal, acción muscular que permite evacuar parte del contenido abdominal, como en la defecación, el parto y otras. Facilita la circulación sanguínea al aumentar la presión negativa de la cavidad torácica durante la inspiración. Facilita el retorno venoso al corazón, porque al contraerse comprime al hígado. Y además favorece el drenaje de los líquidos pleural y peritoneal. El presente cuadro puede servir de guía para el estudio independiente de los músculos del tórax. Es importante precisar
las inserciones particulares solamente del diafragma y de los músculos pectorales y serratos. En general, para la totalidad del grupo, precisar bien el trayecto de las fibras, las funciones y los músculos que trabajan de forma sinérgica o antagónica, así como la inervación. Hasta aquí hemos estudiado grupos musculares que forman paredes de las cavidades corporales, donde las estructuras óseas son también un componente importante. Ahora vamos a estudiar un grupo donde los músculos son casi exclusivos en la formación de las paredes corporales, el abdomen. En la parte media del tronco, el único elemento óseo son las vértebras. Las paredes abdominales se forman cuando los músculos se unen por arriba a los arcos costales y por debajo a los huesos de la pelvis, para delimitar la cavidad abdominal donde se alojan numerosas vísceras. Sus límites son el diafragma por arriba y por debajo la cavidad pelviana, que se cierra con los músculos perineales y con la que no se establecen límites precisos. En este espacio medio del cuerpo encontramos una amplia pared anterolateral que algunos autores prefieren dividir en anterior y lateral, y una pequeña pared posterior relacionada con los músculos del dorso. Seguidamente haremos referencia a la constitución y funciones de cada una. La pared anterolateral del abdomen es la más extensa. Está formada por dos bandas longitudinales anteriores, los músculos rectos del abdomen, y tres anchas bandas musculares laterales, los músculos oblicuos externo e interno, y el transverso, que cierran el espacio entre los arcos costales por arriba, la columna vertebral por detrás y el borde superior de la pelvis por debajo. Las paredes de ambos lados se unen en la línea media y forman una estructura fibrosa vertical, la línea alba, que extendida desde el apéndice sifoide del esternón hasta la sínfisis del pubis, está formada por el entretejimiento de las fibras aponeuróticas de los tres músculos anchos del abdomen. Veamos algunas de las características fundamentales de estas estructuras. El músculo recto abdominal es largo y poligástrico. Se extiende desde el pubis por debajo hasta la pared torácica anterior por arriba. Su contracción en condiciones normales acerca el tórax a la pelvis, por lo que provoca flexión de la columna vertebral lumbar. Si se fija su inserción en las costillas y se convierte en punto móvil el de la pelvis, acerca esta al tórax, ejerciendo el mismo efecto sobre la columna vertebral. Por su importancia en la contención de las vísceras abdominales, el músculo se encuentra protegido por una vaina fibrosa, formada por las aponeurosis de los músculos anchos del abdomen, denominada vaina de los rectos, importante aparato auxiliar protector del abdomen, cuya constitución precisa deben revisar de forma independiente, ya que es de gran importancia en la práctica médica. Los esquemas que les ofrecemos muestran la diferencia en la constitución de las láminas anterior y posterior de esta vaina en las porciones supraumbilical e infraumbilical. Una vista anterior del músculo nos lo muestra totalmente cubierto por la vaina. Sin embargo, una vista posterior deja ver una línea transversal por debajo del ombligo, a partir de la cual el músculo carece de vaina. De la peculiar estructura de esta vaina depende que una hemorragia en la parte anterior del músculo quede parcelada, mientras que las de la parte posterior puedan alcanzar la pelvis. Dentro de esta vaina, por delante y debajo de los rectos, se encuentra un pequeño músculo denominado piramidal,
al que se atribuye la función de tensar la línea alba. Los músculos anchos del abdomen son 3 láminas musculares superpuestas que forman la mayor parte de la pared abdominal y tienen las siguientes características comunes. Son planos, se continúan en láminas aponeuróticas que participan en la formación de la vaina de los rectos y de la línea alba, presentan sus fibras dispuestas en diferentes direcciones, lo que permite la formación de una especie de rejilla que protege la pared de la formación de hernias, y forman en el espacio comprendido entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico una inserción compleja que forma el canal inguinal. Este esquema les permitirá comparar la disposición y extensión de los 3 músculos sinergistas del diafragma en la prensa abdominal, flexores del tronco y por su inserción en las costillas, espiradores. Su inervación la reciben básicamente de los nervios intercostales inferiores. Seguidamente, se ilustra la dirección del vector de fuerza resultante de la acción de cada uno de ellos. Observen la importante participación de los músculos anchos del abdomen en la flexión y en la rotación del tronco. Por la significación clínica que tiene el músculo oblicuo externo dentro del grupo, profundizaremos en él. El oblicuo externo se origina en la cara externa de la pared torácica, donde sus inserciones de origen se entrecruzan con las del serrato anterior y las del dorsal ancho. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante, terminando las más posteriores en la cresta ilíaca, mientras que el resto se continúa en una amplia aponeurosis. Esta, en su parte anterior, pasa por delante de los rectos abdominales, formando parte de su vaina en toda su extensión e integrándose luego a la formación de la línea alba. La parte inferior de la aponeurosis del músculo, comprendida entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo púbico, al llegar a este espacio, se dobla hacia atrás y se continúa en un plano más profundo, la fascia transversalis, que tapiza internamente los músculos anchos del abdomen. A ese borde libre, encorvado y engrosado se le denomina ligamento inguinal. Una incisión del músculo oblicuo externo, como la que se muestra en la imagen, nos permite apreciar el ligamento inguinal, en cuyos 2/3 laterales toman parte de su inserción los músculos oblicuo interno y transverso. Los bordes libres de estos músculos pasan sobre el trayecto o espacio oblicuo situado sobre el tercio medial del ligamento inguinal. Notemos que se ha conformado una brecha en la pared abdominal dirigida de atrás a adelante, de arriba a abajo y de lateral a medial, que comunica la cavidad abdominal con el exterior, el canal inguinal. El canal inguinal es atravesado por el testículo en su descenso hasta las bolsas escrotales y por el ligamento redondo del útero en el sexo femenino. Esto nos explica que el contenido del canal sea diferente en ambos sexos. La exploración del canal inguinal es muy útil, particularmente en el sexo masculino, donde normalmente contiene al funículo o cordón espermático. El canal inguinal presenta como pared anterior a la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. Su piso lo forma el ligamento inguinal. El techo está constituido por los bordes libres de los músculos oblicuo interno y transverso. La pared posterior
la forma la fascia transversalis. Presenta además dos anillos, el superficial situado en la aponeurosis del oblicuo externo y el profundo en la fascia transversalis. La observación de una vista posterior de la pared abdominal anterior en su parte inferior nos permite distinguir un pliegue umbilical mediano que se forma por la presencia de los restos del uraco y dos pares de pliegues umbilicales mediales y laterales, los que delimitan las denominadas fosas inguinales lateral y medial y supravesical. Particularmente las fosas inguinales medial y lateral nos resultarán muy útiles para interpretar el mecanismo de producción de las hernias inguinales más comunes. Observen que en la misma vista ya descrita, pero despojada de peritoneo, se pueden distinguir, además del anillo inguinal profundo, detalles de gran relevancia como son dos áreas de refuerzo ligamentoso y un área de debilidad de la pared posterior del canal. La más lateral de las áreas de refuerzo está situada en el borde medial del anillo y se denomina ligamento interfoveolar o de Hesselbach. La segunda se denomina ligamento de Henle u os inguinal y se sitúa medialmente en relación con el borde lateral del extremo inferior del músculo recto abdominal, constituido por el tendón del músculo transverso abdominal. Entre ambos ligamentos se encuentra una zona débil a través de la cual es posible la producción de hernias cuando aumenta la presión en el interior de la cavidad abdominal. Las paredes abdominales son por su constitución propicias a la aparición de hernias, pero ciertas zonas como la región inguinal son especialmente vulnerables. Cuando se produce un aumento de presión dentro de la cavidad abdominal, el anillo inguinal profundo puede dilatarse y permitir que las asas intestinales pasen por él al canal, a través del cual alcanzan el anillo inguinal superficial, pudiendo llegar hasta las bolsas escrotales. Si el contenido herniario alcanza el canal dilatando el anillo profundo, habrá penetrado por la fosa inguinal lateral y tendrá que realizar un trayecto oblicuo a través del canal, por lo que se denomina hernia inguinal indirecta u oblicua. Si lo que se distiende por el aumento de presión es la zona débil de la pared posterior del canal, situada en la fosa inguinal medial, esto permite que las asas intestinales alcancen directamente el anillo inguinal superficial. En esta circunstancia, el contenido herniario pasa directamente a las bolsas escrotales, sin necesidad de atravesar el canal, por lo que se denomina hernia inguinal directa o recta. En ambos tipos de hernia, al examen físico se encuentra una dilatación del anillo inguinal superficial. No obstante, existen diferencias entre ellas relacionadas con su mecanismo de formación y trayectoria. Observen en la imagen de la derecha que existen diferencias entre los sitios de inicio de uno y otro tipo de hernia, aspecto en el cual deben profundizar a través del estudio independiente. En la práctica docente, traten de determinar cuáles son las manifestaciones externas que se aprecian cuando una persona es portadora de las mismas. Los pacientes masculinos de la tercera edad con frecuencia presentan estas hernias asociadas a tumoraciones de la próstata, que es una de las patologías más frecuentes en este sexo en esas edades. Sería interesante que se cuestionaran
¿Por qué se produce esta coincidencia? Otras alteraciones de la pared anterolateral del abdomen tienen carácter congénito y se deben a la ausencia parcial o total de músculos abdominales, lo que se conoce como síndrome de abdomen en ciruela pasa o aplasia de la pared abdominal, en el cual por lo general la pared abdominal es tan delgada que los órganos se pueden ver y palpar con facilidad. Hasta aquí hemos hablado de las paredes abdominales anterolaterales, estructuras de importante responsabilidad en la protección de las vísceras del sistema digestivo, entre otros. Pero el abdomen tiene también un músculo en su pared posterior, situado por delante del erector espinal, del que está separado por la fascia tóraco-lumbar, el músculo cuadrado lumbar. El mismo es plano, de forma cuadrilátera, extendido entre la cresta ilíaca, la duodécima costilla y los procesos transversos de las vértebras lumbares. Tiene una importante función en el mantenimiento de la posición erecta del tronco. Participa además en la lateralización de la columna vertebral y desciende la última costilla, por lo que es también un músculo espirador. Como hemos podido apreciar, los músculos presentan una estrecha relación entre su forma y su función. Así, los del dorso son muy numerosos. Cuando cumplen con la misión de unir el miembro al tronco, son extensos y potentes. Pero cuando aunan fuerzas para mover las vértebras, son pequeños y muy numerosos, con extensiones variables. En el tórax vemos también que los que se relacionan con el miembro superior tienen una conformación más robusta que los que mueven las costillas, los que sin embargo se extienden en una amplia área para incrementar su fuerza. Los músculos abdominales, en cambio, por su función de protección, son anchas bandas musculares y presentan importantes adaptaciones morfofuncionales como la vaina de los rectus y el canal inguinal. La anatomía de superficie ofrece muchas posibilidades en el estudio de estos grupos musculares. Es fácilmente observable el relieve de músculos como el pectoral mayor, el serrato anterior y el recto abdominal en la vista anterior del tronco. También es posible la identificación del pliegue inguinal y la palpación del ligamento del mismo nombre. En la vista lateral se destaca el relieve del dorsal ancho, así como el contorno del oblicuo externo del abdomen y las interdigitaciones de sus inserciones de origen con las del serrato anterior. En la vista posterior se observan sin dificultad los relieves del trapecio y del erector espinal. Después de haber estudiado las características más sobresalientes de los músculos del tronco, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los músculos del tronco se organizan en grupos heterogéneos, dispuestos en diferentes planos, con estructuras que responden con eficacia a sus funciones. Tanto en el dorso como en el tórax, existen músculos que se originan en otras áreas del organismo, migraron a estas regiones y tienen como función principal la fijación del miembro superior al tronco. Los músculos propios del dorso están fundamentalmente vinculados con la estabilidad y los movimientos de la columna vertebral, mientras que los propios del tórax cumplen básicamente funciones vinculadas con las dos etapas de la respiración, destacándose entre ellos el diafragma. Los músculos abdominales se distinguen por la función de protección, ya que forman paredes extensas para la mayor de las cavidades corporales, con muy poca participación ósea. La contracción conjunta del diafragma con los músculos abdominales genera una presión positiva intraabdominal favorable a la evacuación del contenido de sus vísceras,
siendo la vaina de los músculos rectos anteriores una estructura auxiliar para el fortalecimiento de la pared abdominal anterior y la contención de las vísceras. El canal inguinal es una formación anatómica en la que intervienen la mayoría de los elementos de la parte inferior de la pared abdominal anterior, cuyo examen físico no debe ser menospreciado en la práctica clínica por la frecuencia con que se presentan alteraciones en el mismo. Hay obras interesantes en las que entran en acción numerosos grupos musculares en estrecha coordinación con el sistema nervioso. ¿Qué participación tiene la musculatura apendicular en estos complejos movimientos? ¿Cuáles son sus características morfofuncionales? Las respuestas a estas y otras interrogantes se podrán esclarecer en la próxima actividad orientadora. Saludos y sean bienvenidos. En la actividad anterior se estudiaron los músculos del dorso y tórax, encargados de poner en movimiento al tronco, así como el diafragma, músculo responsable de una de las funciones más importantes del organismo humano, la respiración. Además, se estudiaron los músculos del abdomen, destacando el canal inguinal, sitio donde se producen hernias frecuentemente. En el día de hoy, orientaremos el estudio de los músculos del esqueleto apendicular. Los músculos del esqueleto apendicular alcanzan un gran desarrollo en el hombre, posibilitando la posición erecta y la marcha vertical, así como la utilización de la mano como órgano prensil o de trabajo, lo que ha permitido ocupar la posición más alta en la escala zoológica. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar las características morfofuncionales de los músculos de los miembros superiores e inferiores, teniendo en cuenta su división en grupos, inervación general y significación funcional, destacando la importancia de la anatomía de superficie en la formación del médico integral comunitario. Como recordarán de nuestras primeras clases, los huesos y cartílagos constituyen la parte pasiva del esqueleto, mientras que los músculos son la parte activa, encargados de poner en movimiento las diferentes palancas que existen en el cuerpo y que permiten el desarrollo de la locomoción como una de las principales funciones que distinguen al hombre. De ahí la importancia del estudio de los músculos del esqueleto apendicular. Para el estudio de los músculos del miembro superior, no existe un criterio topográfico o funcional único. De ahí que existan diversas clasificaciones según diferentes autores. Los mismos se agrupan de la manera siguiente: músculos que unen el miembro superior al tronco, estudiados en la clase anterior. Músculos periarticulares o de la región deltoidea, del brazo, del antebrazo y de la mano, todos inervados por ramos del plexo braquial. A continuación, comenzaremos con el estudio de los músculos periarticulares o de la región deltoidea. Los músculos de esta región son los encargados de poner en movimiento a la articulación humeral en sus tres ejes,
Topográficamente forman las paredes de la axila, disponiéndose en un grupo dorsal y otro ventral. Tienen su inserción de origen en la escápula y la determinación en el húmero, y están inervados por ramos cortos del plexo braquial. Entre los dorsales se encuentran los músculos supraespinoso e infraespinoso, redondo menor y mayor, además del que le da nombre a la región, el músculo deltoides. En el grupo ventral solo encontramos al músculo subescapular. A continuación, describiremos las características morfofuncionales particulares de estos músculos. Los músculos supraespinoso e infraespinoso tienen su origen en las fosas de igual nombre en la escápula. Sus fibras pasan por encima y por detrás de la articulación escápulo-humeral respectivamente, para terminar en el tubérculo mayor del húmero. La disposición de sus fibras permiten que el supraespinoso, al contraerse, realice la abducción del brazo, siendo sinergista del deltoides, mientras que el infraespinoso realiza su rotación lateral. Ambos están inervados por el nervio supraescapular. Inmediatamente por debajo del infraespinoso encontramos los músculos redondo menor y mayor, los que tienen su inserción de origen en la escápula, en el borde lateral y ángulo inferior de la misma respectivamente. Las fibras de ambos músculos se dirigen hacia arriba y afuera, pasando las del redondo menor por detrás de la articulación del hombro, para insertarse en el tubérculo mayor por debajo del tendón del músculo infraespinoso, mientras que las del redondo mayor lo hacen en la cresta del tubérculo menor del húmero. Esta disposición de las fibras permite que la función del redondo menor sea similar a la del infraespinoso y que las del redondo mayor realicen la tracción del brazo hacia atrás y abajo, acercándolo al tronco, así como su rotación medial. Están inervados por los nervios axilar y subescapular respectivamente. El músculo deltoides se encuentra cubriendo la extremidad proximal del húmero. Se inicia en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y en la espina de la escápula. Las fibras de las diferentes porciones convergen y se dirigen hacia abajo para insertarse en la tuberosidad deltoidea del húmero. Este músculo es el más importante abductor del brazo, función realizada por su porción acromial. Además, la contracción de las fibras de la porción clavicular permiten la flexión y rotación interna del brazo, mientras que la de la porción espinal permite la extensión y rotación externa, siendo sinergista en la aproximación del húmero, para neutralizar la acción de rotación interna del pectoral mayor y el dorsal ancho. Está inervado por el nervio axilar. En su estudio independiente y siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura, deben investigar con ayuda de su profesor por qué se debe
tener precaución al colocar inyecciones en este músculo. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales particulares del músculo subescapular. El músculo subescapular está situado en la cara costal o ventral de la escápula, ocupando toda la fosa subescapular donde se origina. Sus fibras forman un grueso tendón que se dirige por delante de la articulación del hombro para insertarse en el tubérculo menor del húmero, por lo que la contracción de estas permite la rotación interna y aducción del brazo. Está inervado por los nervios subescapulares superiores e inferiores. A continuación, orientaremos las características generales de los músculos de la región del brazo. Los músculos de la región del brazo están dispuestos en su cara anterior y posterior, por lo cual actúan en la articulación del codo, permitiendo los movimientos alrededor del eje frontal. Así tenemos en el grupo anterior a los músculos bíceps braquial, braquial anterior y coracobraquial, mientras que en el grupo posterior encontramos al tríceps braquial. A continuación, describiremos las características morfofuncionales particulares de los músculos de esta región. El músculo bíceps braquial es muy voluminoso y su contracción es perceptible fácilmente a través de la piel. Se dispone por delante del braquial anterior y del coracobraquial. Presenta en su extremo proximal dos cabezas. La cabeza larga se inicia en la tuberosidad supraglenoidea de la escápula y la corta en el proceso coracoideo. Ambas se unen dirigiéndose por delante de la articulación del hombro, las que se continúan en un vientre alargado y fusiforme que termina en la tuberosidad del radio. Este músculo es flexor y además supinador del antebrazo cuando el codo se encuentra flexionado en un ángulo de 90 grados. Es importante destacar su papel como estabilizador de la articulación del codo, debido a que puede entrenarse para suplir la acción abductora del deltoides en caso de parálisis del mismo. Inmediatamente por debajo del bíceps encontramos al músculo braquial anterior, que se inicia en la superficie anterior de la mitad distal de la diáfisis del húmero, y sus fibras se dirigen hacia abajo, formando un tendón que pasa por delante de la articulación del codo y termina en el proceso coronoideo de la ulna. Este músculo, al contraerse, provoca la flexión del antebrazo. Por encima del braquial anterior y por debajo de la cabeza corta del bíceps braquial, tenemos al músculo coracobraquial, que se inicia en el proceso coracoideo de la escápula. Sus fibras se dirigen hacia abajo y medialmente, para terminar en una zona distal a la cresta del tubérculo menor del húmero. Es un músculo aductor del brazo y conjuntamente con el deltoides y el pectoral mayor, interviene en la flexión del mismo. Podemos decir entonces que los tres músculos del grupo anterior del brazo
son fundamentalmente flexores y se encuentran inervados por el nervio músculo cutáneo, ramo largo del plexo braquial. A continuación, describiremos el músculo tríceps braquial. El tríceps braquial está compuesto por 3 cabezas. Una larga, que se inicia en el tubérculo infraglenoideo y desciende entre los músculos redondo mayor y menor. Una lateral, que se inicia en la cara posterior del húmero, por encima y lateralmente al surco del nervio radial y el septo intermuscular lateral del brazo. Y la medial, que se inicia en la cara posterior del húmero, en la parte distal del surco del nervio radial y en ambos septos intermusculares. Las fibras de las 3 cabezas convergen en una potente lámina tendinosa que se dispone por detrás de la articulación del codo y se inserta en la cara superior del olecrano, lo que permite que este músculo sea un excelente extensor del antebrazo. Está inervado por el nervio radial. Seguidamente, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos de la región del antebrazo. Los músculos del antebrazo son generalmente largos. Sus vientres se sitúan proximalmente y sus tendones distalmente, lo que le da un aspecto cónico. Presentan las fascias superficial y profunda. La superficial separa la dermis de los músculos y de la profunda parten láminas fibrosas que emiten expansiones que junto a los huesos y la membrana interósea dividen a este en los compartimientos anterior o flexor y posterior o extensor. En este último se distingue además una porción radial. Ellos son los encargados de poner en movimiento al antebrazo en la articulación del codo, así como a la mano y los dedos en la articulación radiocarpiana. Al igual que los anteriores, se encuentran inervados por los ramos largos del plexo braquial. A continuación, les mostramos los músculos del grupo anterior o flexor. Estos músculos están situados por delante del radio, la ulna y de la membrana interósea. En un plano más superficial y de la porción radial a la ulnar, encontramos los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos y flexor ulnar del carpo. Unos se inician en el epicóndilo medial del húmero y otros en el radio y terminan en los huesos de la mano, por lo que son flexores del antebrazo en la articulación del codo y de la mano y los dedos en la articulación radiocarpiana. Están inervados por el nervio mediano, con excepción del músculo flexor ulnar del carpo, que es inervado por el nervio ulnar. En un plano más profundo, podemos observar al flexor largo del pulgar, al flexor profundo de los dedos y por debajo de estos al pronador cuadrado,
los que tienen su inserción de origen en los huesos del antebrazo y el septo interóseo para terminar en los huesos de la mano. Con excepción del pronador cuadrado, que se extiende entre las caras anteriores del tercio inferior del radio y la ulna. Están inervados por el nervio mediano, con excepción del músculo flexor profundo de los dedos, que es inervado además por el nervio ulnar. A continuación, le mostramos los músculos del grupo posterior o extensor. De los músculos de este grupo, unos se relacionan con el radio y otros con la ulna. Los relacionados con la ulna, en el sentido desde el radio hacia la ulna, en el plano superficial, podemos observar los músculos extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo, extensor ulnar del carpo y anconio. Y en el plano profundo, los músculos denominados separador o abductor largo del pulgar, extensor corto o breve del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor breve del índice. Todos estos músculos se inician en el epicóndilo lateral o en la epífisis proximal de los huesos del antebrazo y terminan en la epífisis distal de la ulna o en los huesos de la mano. Sus nombres indican la acción de cada uno de ellos y están inervados por el nervio radial. Debe señalarse que algunos autores denominan a este grupo como capa superficial de la porción ulnar y que teniendo en cuenta su función, el músculo anconio pertenece a los músculos del brazo. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos posteriores relacionados con el radio. Estos músculos, en el sentido desde el radio hacia la ulna y en un plano superficial, se nombran músculo braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto o breve del carpo, y en un plano profundo, el músculo supinador. Estos músculos tienen su inserción de origen en la epífisis distal del húmero o en los huesos del antebrazo, para terminar en la epífisis proximal del radio, la ulna o en los huesos de la región del metacarpo. Actúan como extensores del antebrazo en la articulación del codo y de los dedos en la articulación radiocarpiana, con excepción del braquial, que es un músculo flexor, y el músculo supinador, que como indica su nombre, realiza la supinación del antebrazo. Están inervados por el nervio radial. Estos músculos, con excepción del supinador, son denominados por otros autores capa superficial de la porción radial del grupo posterior del antebrazo. Seguidamente, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos de la región de la mano. La mano, perfeccionada durante la evolución por el trabajo, es la región del organismo humano donde los músculos alcanzan su mayor desarrollo, especialmente los del pulgar. Estos músculos se disponen en tres grupos: lateral o región tenar, en relación con el dedo pulgar; medial o región hipotenar, en relación con el dedo meñique; y los del grupo medio o del hueco de la mano,
localizados en la depresión palmar de la mano. Todos ellos son los encargados de poner en movimiento a los dedos. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales de los músculos del grupo lateral. Los músculos del grupo lateral o región tenar determinan un relieve en este borde de la mano, denominada eminencia tenar. En un plano superficial se encuentran los músculos abductor breve del pulgar y flexor breve del pulgar, inervados por el nervio mediano, y por debajo de estos el oponente del pulgar y el aductor del pulgar, inervados por el nervio ulnar. Todos estos músculos realizan las acciones que sus nombres sugieren. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales de los músculos del grupo medial. Estos forman un relieve en el borde medial de la mano, conocido como eminencia hipotenar. Los músculos de este grupo están inervados por el nervio ulnar y movilizan el dedo meñique. Así tenemos inmediatamente por debajo de la piel el músculo palmar breve. Por debajo de este músculo se localiza el abductor del meñique y el flexor breve del meñique. Y por último, más profundo, el oponente del meñique. Al igual que los anteriores, sus nombres indican las funciones que realizan. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales de los músculos del grupo medio. Este grupo está representado por los músculos lumbricales e interóseos. Los lumbricales son 4, situados entre los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. La contracción de los mismos permiten la flexión de la falange proximal y la extensión de las falanges media y distal del segundo al quinto dedo. Están inervados por el nervio mediano y ulnar. Los músculos interóseos ocupan los espacios entre los huesos metacarpianos y se sitúan tanto en el dorso como en la palma. Ambos grupos de músculos están inervados por el nervio ulnar y realizan la flexión de los dedos. Los dorsales son 4 y realizan también la abducción, mientras que los palmares son 3 y realizan la aducción. Con relación al estudio de los músculos de la mano, es importante que durante el estudio independiente realicen un cuadro en el que incluyan la inervación y la significación funcional de cada grupo muscular. De igual forma, pueden hacer con las regiones anteriormente estudiadas, precisando las orientaciones dadas al respecto en el CD de la asignatura. A continuación, orientaremos el estudio de los músculos de los miembros inferiores. Los miembros inferiores disponen de potentes músculos situados en la región de la pelvis, región glútea, muslo, pierna y pie. Estos músculos están revestidos de las fascias superficial y profunda. La fascia profunda emite tabiques intermusculares que delimitan los diferentes compartimientos. Estos músculos son los encargados de la locomoción y están inervados por ramos de los plexos lumbar y sacro. A continuación, orientaremos el estudio de los músculos de la pelvis. Los músculos de la pelvis son también conocidos con el nombre de movilizadores o estabilizadores de la cadera.
Entre ellos encontramos al músculo iliosoas y psoas menor. Este último es inconstante. El músculo iliosoas está constituido por dos músculos, el psoas mayor y el ilíaco. Este se encuentra ocupando la fosa ilíaca, insertándose en las espinas ilíacas anterosuperior y anteroinferior. Por su borde medial está en parte cubierto por el músculo psoas mayor, el que se inicia en la cara lateral de los cuerpos y discos intervertebrales de la 12 vértebra torácica y de las 4 primeras lumbares. Los tendones de ambos músculos se dirigen hacia abajo y se continúan en un tendón común, que se sitúa por delante de la articulación coxofemoral y se inserta en el trocánter menor del fémur. Está inervado por el plexo lumbar. Durante su estudio independiente, investiga en la participación de este músculo en la flexión e inclinación lateral de la columna vertebral. A continuación, orientaremos los músculos de la región glútea. Estos músculos se sitúan por detrás de la articulación coxofemoral y se extienden desde los huesos del cinturón hasta el fémur, participando en los movimientos de esta articulación. Debido a la situación de los músculos de la pelvis en la cara anterior del coxal y los de la región glútea en la cara posterior, es que otros autores agrupan a estos dos grupos bajo la denominación de músculos de la región glútea, ventrales y dorsales. Inmediatamente por debajo de la piel encontramos al músculo glúteo máximo y tensor de la fascia lata. El músculo glúteo máximo o mayor está situado superficialmente y por su gran masa muscular es utilizado para la administración de inyecciones intramusculares. Se inicia en la cara externa del hueso ilíaco, en la fascia toracolumbar, en la cresta del sacro y el coxis y en el ligamento sacrotuberal. Se dirige hacia abajo y lateralmente en forma de fascículos musculares anteriores que se continúan en un amplio tendón, el cual pasa alrededor del trocánter mayor y termina en la fascia lata del muslo, mientras que sus fascículos posteriores se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. La contracción de sus fibras permiten la extensión del muslo y la rotación lateral de la cadera. Además, la tensión de ambos glúteos mantiene el equilibrio de la pelvis con el tronco, impidiendo la inclinación del mismo hacia adelante, siendo antagonista del músculo iliosoas. Está inervado por el nervio glúteo inferior. El músculo tensor de la fascia lata se localiza inmediatamente por delante del glúteo máximo, en la parte lateral del muslo. Se inicia en la espina ilíaca anterosuperior y en la zona cercana a la cresta ilíaca. Sus fibras descienden oblicuamente hacia abajo y atrás y se continúan con la fascia femoral, constituyendo el tracto iliotibial, mediante el cual se inserta en el cóndilo lateral de la tibia. Al contraerse, actúa como flexor, abductor y rotador medial del muslo en la articulación coxofemoral y como extensor de la pierna en la articulación de la rodilla. Está inervado por el nervio glúteo superior. Por debajo del glúteo máximo se encuentra situado el músculo glúteo medio, el cual se inserta en la cara externa del coxal y sus fibras en formas de abanico terminan en un tendón aplanado en el trocánter mayor del fémur. Tomando como punto fijo la inserción en el coxal, sus fibras al contraerse provocan la abducción de la cadera y las anteriores permiten además la rotación interna. Está inervado por el nervio glúteo superior. El músculo glúteo mínimo está situado por debajo del glúteo medio y se inicia en la cara externa del coxal, cuyas fibras se dirigen a la epífisis proximal del fémur, para terminar en forma de un tendón aplanado en el trocánter mayor. Tiene función similar a la del músculo glúteo medio y está inervado por el nervio glúteo máximo.
A continuación, describiremos las características morfofuncionales generales del resto de los músculos de esta región. En el mismo plano del músculo glúteo mínimo y de arriba hacia abajo, observamos el músculo piramidal o piriforme, el obturador interno, los gemelos, el cuadrado femoral y el obturador externo. Estos, al contraerse, producen la abducción y rotación lateral del muslo. Todos ellos se inician en los huesos coxal y sacro y terminan en el fémur o cápsula de la articulación coxofemoral y están inervados por nervios del plexo sacro. A continuación, describiremos las características morfofuncionales generales de los músculos de la región del muslo. Los músculos de esta región presentan vientres potentes que participan en los movimientos de los miembros inferiores relacionados con la articulación coxofemoral y de la rodilla. Estos músculos se disponen en 3 compartimientos o grupos: anterior, medial y posterior. En el grupo anterior podemos observar el músculo cuádriceps femoral y el sartorio, cuyas características orientaremos a continuación. El cuádriceps femoral consta de 4 cabezas que ocupan toda la parte anterior, lateral y medial del muslo y se denominan recto anterior, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio. Este último situado inmediatamente por debajo del recto anterior, donde tiene su origen. Cada uno de ellos se inician en sitios diferentes. El recto anterior lo hace en la espina ilíaca anteroinferior del coxal y en el rodete acetabular. El vasto lateral lo hace en la línea intertrocantérica, cara lateral del trocánter mayor y labio lateral de la línea áspera del fémur, y el vasto medial en el labio medial de la misma línea. Todos se reúnen en un tendón común que, pasando por encima de la rodilla, incluye en su interior a la patela y se continúa en el ligamento patelar para insertarse en la tuberosidad de la tibia. Este músculo es un potente extensor de la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femoral es también flexor del muslo en la articulación coxofemoral. El cuádriceps femoral está inervado por el nervio femoral. El músculo sartorio hace relieve en la superficie del muslo. Se inicia en la espina ilíaca anterosuperior, sigue un trayecto oblicuo hacia abajo y medialmente para terminar insertándose en la fascia crural y en la zona medial a la tuberosidad de la tibia. A continuación, orientaremos las características morfofuncionales generales de los músculos del grupo posterior y medial del muslo. Los músculos del grupo posterior del muslo se nombran de la porción medial a la lateral, semitendinoso, semimembranoso situado por debajo del anterior y bíceps femoral. Se inician en el hueso coxal o en el fémur y sus fibras cruzan por detrás a la articulación de la rodilla para terminar en la epífisis proximal de los huesos de la pierna. Esto permite que la contracción de sus fibras realice la extensión del muslo en la articulación de la cadera y la flexión y la rotación interna y externa de la pierna en la articulación de la rodilla. En el grupo medial podemos ver los músculos pectíneo, aductor largo, grácil, aductor breve y magno. Estos se inician en el hueso coxal y se dirigen hacia abajo para terminar a lo largo de la línea áspera del fémur, con excepción del grácil que lo hace en la tibia. En su mayoría participan en la aducción del muslo, además de la flexión y la rotación externa e interna. Están inervados por el plexo lumbar, aunque el aductor magno también está inervado por ramas del nervio isquiático, principal nervio del plexo sacro. A continuación, describiremos las características morfofuncionales de los músculos de la pierna. Los músculos de la pierna son por lo general largos y delgados,
con un tendón que cruza la articulación talocrural para dirigirse al pie al que ponen en movimiento. Se disponen en 3 compartimientos, anterior, lateral y posterior, los que están inervados por ramos del plexo sacro. Entre los músculos del compartimiento o grupo anterior se encuentran el tibial anterior, el extensor del primer dedo o extensor largo del dedo grueso, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo o peroneo anterior, que no se observa en la imagen. Estos músculos, al contraerse, permiten la flexión dorsal, la extensión de los 5 dedos, la eversión y la inversión del pie. En el compartimiento o grupo lateral tenemos a los músculos fibulares largo y corto, también llamados peroneos largo y corto, que permiten la flexión plantar o extensión del pie, además de la inversión y la eversión. Mientras que en el compartimiento o grupo posterior encontramos dispuestos desde el plano superficial al profundo a los músculos tríceps sural, popliteo, que otros autores lo describen en el grupo posterior del muslo, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo grueso y tibial posterior. De forma general, los músculos de la pierna se inician en los huesos de esta región y terminan en los huesos del pie, permitiendo la extensión del pie en la articulación talocrural y la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla, además de realizar la flexión de los dedos. A continuación describiremos las características morfofuncionales particulares del músculo tríceps sural. Es el músculo más superficial del grupo posterior de la pierna, formado por los músculos gastrocnemio, sóleo y el plantar, que otros autores lo describen como un músculo independiente y que incluso puede faltar. El gastrocnemio está compuesto por 2 cabezas, medial y lateral, las que se inician en la cara poplitea del fémur, cerca de sus cóndilos, y se adhieren a la cápsula articular de la rodilla para continuarse en un tendón común que se une al tendón del sóleo. El sóleo se sitúa por debajo del anterior y se inicia en la cabeza de la fíbula y tercio superior de su cara posterior, descendiendo como una amplia expansión tendinosa que se va estrechando por la tibia cerca del límite entre el tercio medio e inferior de la pierna, fusionándose con el tendón del gastrocnemio, dando lugar al tendón del calcáneo o de Aquiles, que se inserta en la cara posterior de la tuberosidad del hueso calcáneo. Este músculo está inervado por el nervio tibial, ramo del plexo sacro, y su contracción en conjunto permite la flexión plantar del pie en la articulación talocrural. Además, el gastrocnemio y el plantar participan en la flexión de la rodilla. A continuación, orientaremos el estudio de los músculos del pie. Similar a la mano, el pie está constituido por numerosos músculos cortos con un desarrollo diferenciado. Entre sus funciones se destaca la de sostén del organismo, contribuyendo al mantenimiento de la bóveda plantar y soportando las tensiones que se producen durante la estancia de largas horas de pie, durante la marcha, la carrera o el salto, además de poner en movimiento los dedos de esta región. En su mayoría se disponen en la planta, aunque en el dorso existe un complejo muscular extensor de los dedos. Están envueltos por las fascias, continuación de la fascia de la pierna, y están inervados por nervios, ramos del plexo sacro. Entre los músculos del dorso se encuentran el extensor corto o breve de los dedos y el extensor corto o breve del dedo grueso, que están inervados por el nervio tibial anterior o fibular profundo e intervienen en la extensión de los 4 primeros dedos y en la extensión de las falanges. Los músculos de la región plantar se disponen semejantes a la mano en 3 grupos: medial en relación con el dedo grueso, lateral en relación con el dedo pequeño y los del grupo medio,
localizados entre los anteriores y representados por los músculos interóseos lumbricales, además de dos flexores que no existen en la mano. Los músculos del grupo medial son los músculos flexor breve, aductor y abductor del dedo grueso. Como sus nombres indican, son los encargados de realizar la flexión, el acercamiento y separación del dedo grueso, y se inician en los huesos del tarso y de los metatarsianos y terminan en la falange proximal del primer dedo. Están inervados por los nervios plantar medial y lateral. Los del grupo lateral, representados por los músculos flexor y abductor del dedo pequeño, sus nombres indican la función que realizan. Se inician en el calcáneo y base del quinto metatarsiano, para terminar en la parte lateral de la falange proximal del quinto dedo. Están inervados por el nervio plantar lateral. A continuación, orientaremos los músculos del grupo medio. Por último, tenemos los músculos del grupo medio, representados por los interóseos, los lumbricales y dos flexores. Los músculos interóseos son dorsales y plantares. Los dorsales son 4 y son abductores y en menor medida flexores de los dedos. Los interóseos plantares son 3 músculos fusiformes situados entre los espacios 2, 3 y 4 y son aductores de los dedos, y junto a los interóseos dorsales actúan como flexores de los dedos. Los músculos interóseos están inervados por el nervio plantar lateral. Los lumbricales son 4 pequeños músculos que se inician en los bordes de los tendones del músculo flexor largo de los dedos y terminan en la base de la falange proximal de los 4 últimos. Actúan como flexores de los dedos en la articulación metatarso-falángica y como extensores en las articulaciones interfalángicas y están inervados por los nervios plantar medial y lateral. Los músculos flexores son el flexor accesorio o cuadrado plantar y el flexor corto de los dedos, el que está seccionado en la imagen. Se inician en el calcáneo y terminan en el borde lateral del tendón del músculo flexor largo de los dedos, favoreciendo la acción de este. Están inervados por el nervio plantar lateral. Hasta aquí el estudio de los músculos de los miembros inferiores. Es importante que en su estudio independiente realicen un cuadro en el que incluyan la inervación y la significación funcional de cada grupo muscular, destacando las características generales de su inserción de origen y terminal, además de comparar estas con las de los miembros superiores. Como hemos visto durante el desarrollo de este tema, la anatomía de superficie ha constituido uno de los objetivos fundamentales para la formación del nuevo médico, ya que sirve de referencia para posteriores estudios. A continuación, les mostramos algunos de los músculos que podemos palpar en la anatomía de superficie como ejemplos. En el miembro superior, el relieve que forman los músculos redondo mayor y los extensores ulnar del carpo y común de los dedos. Y en el miembro inferior, el músculo sartorio, el tendón del semitendinoso, así como el tendón del calcáneo. Además, los invitamos a identificar otros relieves musculares con la ayuda de su profesor y demás estudiante, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Después de haber orientado el estudio de este contenido, arribamos a las siguientes conclusiones. Las características propias de los músculos que forman el esqueleto apendicular garantizan, en coordinación con otros grupos musculares, el cumplimiento de funciones como la posición erecta, el mantenimiento del equilibrio y la marcha bípeda, destacándose de manera especial los grupos musculares de la mano, por su especialización como órgano de trabajo. Los relieves musculares en estas regiones del cuerpo tienen especial significación en la práctica médica, por su uso frecuente como vía de administración de medicamentos y como sitios de referencia durante el examen físico. Como han podido apreciar,
Los músculos están inervados por gran cantidad de fibras sensitivas y motoras. Los mismos intervienen en el soporte del cuerpo contra la gravedad, el mantenimiento de la postura y el equilibrio y la realización y coordinación de los movimientos. Todas estas funciones están reguladas por el sistema nervioso, que será objeto de estudio en la Morfofisiología Humana 2.